Hermanos, que Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a una clase de doctrina más. Este día vamos a predicar bajo el tema, la clase de este día va a ser bajo el tema la Santa Biblia, el libro de Dios. Es la doctrina que vamos a estudiar. Para esto les voy a pedir que por favor cierren sus ojos. Vamos a orar para que sea Dios el que dirija esta lección. Gracias, Padre, por este día, por un viernes que nos permites estar reunidos. Estamos todos juntos de forma virtual con cada uno de mis hermanos, pero siempre bajo un mismo enfoque, que es aprender más de ti. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas, en nuestras familias, porque no ha hecho falta nada. Te damos toda la honra y gloria a ti y dejamos este mensaje en tus manos para que tú lo guíes, para que tú nos puedas instruir y nosotros podamos aprender más de ti. En el nombre de Jesús, Padre Santo, ayúdame a poder compartir este mensaje que es tuyo. Amén. Bueno, hermanos, esta doctrina de verdad es muy importante, ya que hablamos de un libro, de la Santa Biblia, un libro que nosotros usamos a diario, y es muy importante saber muchas cosas sobre este libro. Como lo hemos escuchado en muchas prédicas, es palabra de Dios, es viva. La palabra aquí en este libro es viva, y vamos a desglosar un montón de conceptos de la Santa Biblia. Para comenzar, fíjense que la Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. Esos son los idiomas originales en los que fue escrita la Biblia, y posee 66 libros. Estos 66 libros fueron escritos por 40 autores, 40 diferentes autores, en un periodo de 1600 años, y se necesitaron 60 generaciones para escribir la Biblia. Muchas personas se preguntan cómo este libro es palabra de Dios si ha sido escrita por hombres, porque vemos que fue escrita por 40 autores que, sí, claro, fueron hombres. Y muchos dicen eso: ¿cómo va a ser la palabra de Dios si la escribieron hombres? Pero fíjense que esto es posible, es palabra de Dios por la doctrina de la inspiración. Y vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es la doctrina de la inspiración. Pero para comenzar, es la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios, evidencia interna inspirada por Dios. Por esa razón vemos el poder de la palabra que tiene en nosotros. Para comenzar, vamos a leer 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Ya que estamos hablando de la doctrina de la Santa Biblia, el libro de Dios, quiero que por favor busquemos cada uno de ustedes cada uno de estos libros, para que ustedes puedan encontrar y leer conmigo cada uno de estos versículos. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice así: Segunda de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Veamos también Deuteronomio 4:2. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, como es palabra de Dios, palabra inspirada por Dios, vemos que esta palabra tiene poder en cada uno de nosotros. Fíjense que esto es tan impresionante porque Dios pone palabras en la boca del hombre, en la boca de su siervo. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia y sentimos que es un mensaje directo a nuestros corazones y decimos:
este hermano, ¿cómo sabe lo que yo estoy atravesando? ¿Sentimos de verdad amor o sentimos un abrazo en una palabra? ¿Sentimos ánimo o nos sentimos regañados muchas veces? Y nosotros pensamos que este hermano a saber quién le contó o qué pasó, pero no, es el efecto del poder de la palabra de Dios que tiene en nosotros. Y fíjense que la expresión, y dijo Dios, es esta expresión, y dijo Dios, lo podemos encontrar más de 2600 veces en el Antiguo Testamento. Porque si estamos hablando que esta es palabra de Dios, muchos estudios de la Biblia, muchos versículos de la Biblia que nosotros vemos, son guiados por Dios para que fueran escritos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia es inspirada, totalmente inspirada. Y ustedes se pueden preguntar, ¿qué es entonces la inspiración? Fíjense que la inspiración es un acto divino, algo que solo puede venir por parte de Dios, guiado por Dios a los escritores, revelándoles todo sin ningún error. No hay ningún error. Entonces, este acto divino Dios guía a estos hombres, a estos siervos de Dios. Los siervos a los que fue revelada la palabra de Dios fueron hombres con un récord intachable, de verdad eran hombres muy activos en la palabra de Dios. Entonces su testimonio es intachable. Sí cometieron errores humanamente, pero su testimonio delante de Dios fue intachable. Dios los usó a ellos. Ellos de igual manera se permitieron usar por Dios, obedecieron a su palabra, siguieron sus mandamientos. Entonces Dios no los transformó a ellos, no los cambió, no los hizo robots o seres espirituales. Así, con las cualidades que ellos tenían, con todos sus atributos, con toda su personalidad, Dios los usó y Dios los guió para que ellos pudieran escribir la palabra que era inspirada por Dios mediante este acto divino. Por esta razón decimos que es palabra de Dios, totalmente palabra de Dios, inspirada por Dios, porque Dios guió a los escritores de forma verbal y plenaria. ¿Qué significa esto? Que Dios guió de forma verbal y plenaria. Primero, verbal, Dios guió a sus siervos a que se escribiera lo necesario. Justo lo que Él quería, lo que a Dios le placía que fuera escrito en la Biblia, Dios guió de forma verbal para que esto fuera así. Y plenaria, porque de pasta a pasta, toda la palabra de Dios es inspirada por Él. En su totalidad, la Biblia, toda la palabra que vemos en la Biblia fue inspirada por Dios. Por eso decimos, por esto es así, que Dios guió la escritura de forma verbal y plenaria. También es importante mencionar que toda la palabra es inspirada, mas no toda es revelada, ya que Dios permitió que algunos hombres escribieran. En la Biblia hay muchas historias, hay muchas partes donde vemos que hombres escribieron, ellos estuvieron en el lugar de los hechos y comenzaron a escribir. Por eso también decimos que la Biblia sí es 100% inspirada por Dios, pero no 100% revelada, ya que el hombre también escribió. Miremos un ejemplo de esto. Busquemos Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, vemos que Moisés escribió muchos libros de la Biblia. Un ejemplo de esto es Génesis. Imagínense lo importante de todo esto, lo divino de todo esto, que Moisés fue el que escribió Génesis. Y Moisés no estaba en el jardín del Edén cuando fue lo de Adán y Eva, por ejemplo,
o muchas historias que nosotros vemos en Génesis, como el arca de Noé. Moisés no estaba ahí, pero él escribió lo que nosotros vemos en Génesis. Esto producto, y de verdad tiene mucho sentido, porque Dios le reveló, Dios inspiró a Moisés a poder escribir lo que acontecía en Génesis. Por eso la Biblia es un libro de fe y confiable. Esto se hace con la razón. Necesitamos la razón, el intelecto, usar el sano juicio. Por eso al leer la Biblia todo tiene sentido. Nosotros leemos y la palabra tiene realmente sentido y genera en nosotros confianza. Luego viene un factor bien importante, algo que es sumamente importante, que es la fe. Por medio de la fe, nosotros creemos lo que estamos leyendo. No solo hay confianza, sino que lo creemos, lo tomamos para nosotros. Y fíjense que la Biblia es infalible. Este es el término que se utiliza también para describir la Biblia, que es un libro infalible. Esto significa que no posee ningún error. Si nosotros vemos las Sagradas Escrituras, en ningún lugar algo que dijo Jesús no dice que lo dijo Moisés, o no, todo está en un perfecto orden, porque es un libro sin ningún error, ninguna coma, ningún punto, ningún nombre de más, ningún nombre de menos, todo está perfecto. Algo que no se puede ver en ningún libro, es porque es palabra 100% de Dios. Fíjense que es bien indispensable, es totalmente indispensable para el cristiano. Es un libro que al cristiano no le tiene que faltar nunca. Es de verdad muy importante. Acompáñenme por favor a Juan 5:39. Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, estudiarla, leerla, escudriñarla, examinarla a profundidad, de verdad leerla y regocijarnos en leerla y seguir buscando más información. No entiendo algo, me voy a la palabra de Dios. Quiero conocer más de Cristo, voy a leer más la Biblia. Estudiarla, leerla, escudriñarla es un mandato por Jesús. Es un mandato que Jesús dejó aquí en la tierra. Como cristianos lo debemos de hacer. Es importante que nosotros leamos la Biblia. Es una herramienta indispensable para el cristiano, ya que fue escrita. El objetivo de la Biblia es instruirnos, instruir al cristiano. Miremos qué dice Romanos 15:4. Acompáñenme por favor a Romanos 15:4. Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Acompáñenme también a Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, vemos que muchas historias que nosotros vemos en la Biblia nos sirven a nosotros para poder solventar alguna situación. Nos sentimos tristes por alguna razón, vemos el ejemplo de muchos hombres en las Escrituras que también pasaron por momentos tristes, momentos duros, y vemos su ejemplo de cómo ellos salieron adelante. Por ejemplo, el caso de Job, cómo nosotros podemos reaccionar en medio de la prueba, así como lo hizo Job. Si nosotros no hemos leído la Biblia, no hemos estudiado a profundidad, no hemos leído, escudriñado el libro de Job, por ejemplo. Entonces,
es realmente un manual para instruir al cristiano, para que el cristiano pueda tener una firme esperanza en Cristo. ¿Cómo va a saber de la vida eterna o cómo va a tener fe en la vida eterna o en una bendición junto con Cristo si no sabe todas las garantías, todas las bendiciones, promesas que se encuentran en la Biblia? Por eso es importante leerla. Las Sagradas Escrituras nos hacen más sabios para salvación. El objetivo principal en medio de todo esto es que también vamos a ser más sabios para salvación, que es lo que está en juego, la vida eterna. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La única manera que nosotros vamos a poder alcanzar la salvación y la vida eterna es con Cristo, aceptándolo en nuestros corazones. Es por eso que la salvación, de igual manera, es por medio de la fe. Necesitamos algo tan importante como tener fe para que nosotros podamos ser salvos. Pero si nosotros no lo creemos, lo ignoramos o en el peor de los casos ni siquiera lo sabemos porque nadie nos predicó, ¿cómo nosotros vamos a hacer este acto de recibir a Cristo en nuestros corazones para poder ser salvos, para poder alcanzar la vida eterna? Entonces vemos que en la palabra de Dios encontramos cosas muy importantes. Hay muchos aspectos sumamente importantes. Y así como Jesús cuando estuvo en la tierra nos instruyó para que nosotros leamos la Biblia, es un mandato por parte de Cristo, así debemos de hacerlo. Lo vamos a dejar hasta acá, hermanos. De verdad, esta doctrina es bastante extensa. Vamos a dividir quizás en 2 clases más la doctrina de la Santa Biblia, pero el reto este día es para que siempre nos mantengamos en constante lectura. Leamos. Habíamos dejado el reto para cada uno de nosotros durante toda esta semana leer Juan. Yo sé que muchos lo han estado haciendo, lo hemos estado haciendo. De verdad es muy importante que sigamos. Si usted quiere leer más, de verdad hágalo, busque esos espacios, esos tiempos para poder intimar con Cristo, para poder tener intimidad con Dios en oración, en alabanzas y leyendo su palabra. Vamos a orar, hermanos, para dejarlo hasta acá, para despedirnos. De verdad, para nosotros es un enorme placer poder estar con ustedes por medio del internet, por estos medios virtuales. Y en el nombre de Cristo un día vamos a estar juntos, dando gracias a Dios juntos. En el nombre de Dios, gracias Padre por esta clase, por esta doctrina, Señor. Sabemos que muchas veces nosotros ignoramos el nivel de libro que tenemos en nuestras casas. A veces solo la usamos para leerla los domingos en el culto y de ahí lo ignoramos. Pero de verdad, Señor, discúlpanos si esto ha sido así. Perdónanos, Padre Santo. Sabemos que esta es palabra tuya, no la podemos ignorar. Es el manual que tú nos has dejado para poder alcanzar la salvación, la vida eterna, que nos podamos instruir en esta tierra, que podamos aprender más para llevar el mensaje de la palabra con autoridad, con esa autoridad que solo puede venir por parte tuya. Y ayúdanos a seguir estudiando más sobre este libro, Señor, y sobre las diferentes doctrinas que vamos a estar hablando. Gracias, Padre, dedicamos este tiempo, gracias por todo. Declaro bendición para la vida de mis hermanos. Tú sabes las necesidades que ellos tienen en estos momentos. Hay muchas cuentas que pagar, hay mucha incertidumbre a nuestro alrededor, pero tú, Padre Santo, tú eres el dueño del oro, la plata. La hoja de un árbol no se cae si no es tu voluntad. Sabemos que tú puedes tener el control en cualquiera de las situaciones difíciles que puedan estar atravesando mis hermanos. Gracias, Padre Santo, todo esto es para ti. Te damos la honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.